Parábolas, amén. So vamos a Mateo su capítulo 13. Mateo su capítulo 13. La semana pasada, voy a dar un pequeño resumen. La semana pasada estuvimos hablando sobre 4 parábolas del reino, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre la parábola de la cizaña, el cual aprendimos que la cizaña crece juntamente ¿con quién? Con el trigo. ¿Verdad? Aprendimos de que la semilla era el evangelio, el cual representa la iglesia en esa parábola. Nota, no todas las parábolas llevan el mismo significado. Quiero explicar eso. En la primera parábola que vimos del sembrador, el sembrador era Cristo mismo. ¿Ok? La semilla era el evangelio. En la segunda parábola que vimos, que es la parábola del trigo y la cizaña, el sembrador no necesariamente es Cristo, sino es cualquier persona que predica el evangelio, el evangelista, el pastor, etcétera, ¿no? Y la semilla no es el evangelio, es la iglesia. Y la iglesia crece juntamente ¿con quién? Con la cizaña, que representa ¿qué? La mentira, representa la hipocresía, representa a todos aquellos que vienen y calientan las sillas por años, pero no hay fruto genuino, ¿verdad? Aprendimos de que esa parábola nos enseña que el reino de Dios crece aún en medio de ¿qué? Del conflicto. Y eso es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos que la cizaña, la verdadera cizaña, da fruto. Perdón, el verdadero trigo, perdón. Híjole, no me van a, esto va a estar en YouTube, herejías. No. No la cizaña da fruto, perdón. El trigo da fruto. El verdadero trigo, el verdadero Hijo de Dios da fruto. Por eso es que la Biblia dice, por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Hoy, Mateo nos va a dar otra parábola. Y esta es una parábola tan sencilla, pero tan profunda teológicamente. Y vamos a la Biblia, Mateo 13, son 2 versículos nada más, y esos 2 versículos son tan impactantes. Mateo 13, 31. El día de hoy vamos a hablar sobre la semilla, ¿no? Vamos a hablar sobre el grano de mostaza. Y para los que toman nota, voy a hablar sobre la semilla que tocó el cielo. La semilla que tocó el cielo. Vamos a la Biblia. Mateo 13, 31, 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de ¿qué? De mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. En esta segunda parábola, que es la parábola del reino, es Dios diciendo y dando ejemplos cotidianos con un mensaje trascendental y profundo a oyentes que van a recibir el evangelio y otros que lo van a negar. Otros corazones van a recibirlo superficialmente y otros lo van a poner por segundo paso. Todas estas parábolas va a haber un resultado. Y eso es la explicación en la primera parábola que Jesús nos da sobre el corazón, ¿verdad? Entonces, en esta segunda parábola, el Señor va a agarrar algo tan cotidiano para el pueblo judío y lo va a dar un mensaje trascendental
para una vida y un oyente espiritual. Quiero que entiendan esto. Esta parábola no es tanto para verlo en la superficie o para verlo en lo cotidiano, sino que el mensaje es totalmente espiritual. Pero para entender nosotros el lenguaje que nuestro Señor Jesucristo está dando en esta parábola, debemos de regresarnos al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esta parábola nuestro Señor Jesucristo no está solamente anunciando o digamos, oh, mire, estamos en el campo de mostaza y el evangelio o el reino de los cielos es como este grano de mostaza. No. Sino que ahora en este preciso parábola, el Señor está refiriéndose a una profecía del Antiguo Testamento. Porque este lenguaje no es nuevo para Jesús ni para el pueblo judío. Este lenguaje es algo que ya se ha oído desde generaciones pasadas. Vamos a la Biblia, Ezequiel, su capítulo 17. Y vamos a verlo a los ojos del profeta Ezequiel. Ezequiel 17, versículo 22 al 24, se lee de esta manera. Ahora, quiero dar un paréntesis. Esta profecía que el profeta Ezequiel está anunciando es una profecía mesiánica. El pueblo de Israel está en división. El gran trono del rey David, que fue el reinado más espléndido de todo Israel, ese trono que ha sido dividido, ahora el Señor da una profecía por medio del profeta Ezequiel. Y leemos, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo, Jehová, del cogollo de aquel alto cedro. O sea, que Él va a agarrar de lo más pequeño del alto cedro, que este cedro es el reino de David. El cedro es un árbol grande y está hablando en lenguaje parabólico, otra vez con la parabólica, es hipérbole. Está dando ejemplos naturales para un mensaje escondido. Cuando dices del cedro, un árbol cedro o el alto cedro, que es un árbol grande, no está hablando sobre el árbol en sí, está hablando sobre el reino de David. Y dice, yo tomaré del cogollo del alto cedro y lo plantaré. Del tallo de sus ramas cortaré un nuevo ¿qué? Tierno, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Dios está diciendo, yo voy a cortar este reino. El reino de David lo cortaré y de lo más insignificante, de lo más pequeño de este arbolote tan grande, voy a ir en medio de Israel y lo plantaré en Israel. Ahora, ojo, ¿vamos viendo la profecía? Dice, lo plantaré en el monte alto de Israel y lo plantaré allí y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de todas especies y la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrá todos los árboles del campo que yo Jehová humillé el árbol alto y enaltecí el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reenverdecer el árbol seco. Yo Jehová he hablado y lo haré. Wow. El profeta Ezequiel está anunciando la venida de un mayor rey. ¿Quién es? Cristo. La profecía nos habla sobre de que el reino espléndido del rey David no será nada a comparación del reino del Mesías. Dice que será un árbol magnífico, un árbol espléndido que dará ramas y dará fruto, y toda ave, ojo,
oigamos el lenguaje, toda ave llegará ¿y qué? Y estará bajo la sombra de este árbol. Este lenguaje es el mismo lenguaje que el Señor Jesucristo está hablando en la parábola de la semilla de mostaza. Es el mismo lenguaje, ¿ok? Pero lo que Jesús está haciendo, está ahora hablando la profecía, como quien dice, esta profecía que anunció Ezequiel fue una profecía. So Ezequiel lo profetizó, yo lo he venido a cumplir. So Cristo en su nacimiento en Jerusalén, en Israel, en lo más pequeño de Israel, vino a nacer el Mesías y él vino a anunciar que el reino de los cielos. So, Cristo es el cumplimiento de esta profecía, que ahora que Él comienza a hablar en parábola, esta parábola está diciendo, ¿saben qué? Lo que el profeta Ezequiel vino a anunciar, yo lo he venido aquí a cumplir. Y esto no es nada, porque ya se ha cumplido por medio de mí, pero ahora les voy a anunciar de que el evangelio es semejante a este grano de mostaza. Entonces, con esto en mente, con esta profecía en mente, ¿qué es lo que nos enseña nosotros el grano de mostaza? Cristo vino a anunciar, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Él va a dar un mensaje profundo teológico, pero superficial para la gente que no entiende. Y va a decir, el reino de los cielos es de esta manera. ¿Cómo es el reino de los cielos? El reino de los cielos, dice la Biblia, que es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Lo primero que me enseña Jesús en esta parábola, que el reino de los cielos primero obra desde lo más pequeño. Obra de lo más pequeño. Dios obra desde lo pequeño. Es lo primero que me está enseñando esta profecía. El grano de mostaza, ojo, no sé si usted lo ha visto, pero el grano de mostaza es una semilla tan pequeña. Incluso hace creo que son 2 meses atrás, se me pelaron los cables y dije, bueno, pues voy a sembrar zacate enfrente de nuestra casa, porque nuestra casa está más polvo que el desierto. Vine y agarré a mi familia y entre todos estábamos haciendo hoyos y ahí zanja y haciéndole a la tierra, ¿no? Estábamos ahí sudando y otros con el martillo, otros con la pala y así, hasta con una máquina hacíamos hoyo. Y vengo yo y agarro la bolsa de zacate y me pongo a pensar de esto, de una semilla verdecita así chiquitita, ¿va a salir zacate? Increíble. Usted agarra la semilla y agarra el bonche así y si lo tira así, es nada. Es algo insignificante. Es algo pequeño. Ahora, el grano de mostaza es más pequeño que un grano de zacate. ¿Sabían ustedes eso? Que para poder ver bien el grano de mostaza, usted necesita un microscopio. Es tan pequeño. Tan pequeño. ¿Y qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que Dios obra de lo pequeño, que Dios usa lo insignificante, que aparentemente parece insignificante, para expander su reino. Lo podemos ver en la vida de Cristo, en el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué fue lo que dijo Natanael?
de Galilea. Espérame, ¿de allí puede venir algo bueno? No. O sea, Cristo nació en Belén. La profecía dice, la más pequeña de todos los pueblos. Cristo vino a nacer en el lugar más pequeño, más insignificante. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Luego Él fue y se crió en Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿What? No creo. Y es allí donde Dios obra. Obra porque el Señor usa lo insignificante. Dios usa lo que todos desprecian. Y ojo, ¿qué es lo que transforma nuestras vidas? El Evangelio. ¿Qué es lo que más desprecia el mundo? El Evangelio. Para el mundo el Evangelio es insignificante. Para el mundo el Evangelio es locura, lo llama Pablo. Para el mundo el Evangelio es nada. Es algo tan pequeño, tan insignificante. Pero para la vida del creyente, para la vida del hombre cristiano y la mujer cristiana y hijo de Dios, el Evangelio es el todo. Es el todo. ¿Por qué Dios lo escogió a usted y no escogió a gente sabia? No estoy diciendo que ustedes no son sabios. Pero ¿por qué no escogió a gente más intelectual? Sino que desde lo más pequeño Dios escogió para avergonzar ¿a quién? A los sabios. De lo más pequeño. Y esto nos enseña que el Evangelio o el reino de Dios es lo más despreciado por todo el mundo. Porque ojo, no impresiona nada. El verdadero Evangelio nos incomoda. El verdadero Evangelio no nos da emociones, sino que nos hace sobresalir nuestro carácter, forja carácter. Y como es insignificante, la gente dice, no, el Evangelio para mí no. Yo estoy muy joven para el Evangelio. Yo estoy muy viejo para el Evangelio. Porque no es nada llamativo, pero la obra de Dios inicia y siempre iniciará desde lo más pequeño. Desde lo más pequeño. Zacarías, su capítulo 4, versículo 10, nos dice, porque lo que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 29 dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios. Ojo, usted si es un verdadero cristiano, usted es de los más débiles en el mundo. Usted no es fuerte. Usted si es fuerte para vencer la tentación, no es porque usted es fuerte. Dios lo escogió a usted siendo débil. Pero si usted ha vencido es porque Él obra en las pequeñeces. Usted siendo débil lo hizo ¿qué? Fuerte. Por eso es que en la Biblia dice, el débil no diga que débil es, diga que es fuerte. Porque somos fuertes en Dios, no en sí mismo. Porque Dios escogió desde lo más débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a quién, a los más fuertes. Y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia.
Dios obra en las pequeñeces. Eso es lo que me enseña esta parábola, que Dios obra desde lo más pequeño. El reino de los cielos, cuando usted acepta al Señor por primera vez, ¿no hay un cambio tan drástico? ¿Realmente no lo hay? Usted acepta a Dios y el verdadero cristiano lucha con sus viejas debilidades o acciones o carácter. Pero poco a poco, ¿qué va pasando? Hay transformación. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que parece como que si no fuera. Por eso es que no muchos lo aceptan, porque no llama la atención. No es algo rembombante. ¡Wow! Recordemos que el pueblo judío esperaba al Mesías venir en gloria, en caballo, con su vestimenta para luchar contra los romanos y hacer libre al pueblo de Israel. Y Jehová dijo, no, el reino no es así, que va a venir en plan espléndido. El reino de los cielos es como este grano de mostaza, que nadie le tiene fe. Es algo pequeño, algo débil, algo insignificante. Nunca dude de sus principios. Nunca dude de su fuerza. Nunca se menosprecie usted por ser débil. Porque Dios de lo más pequeño escogió Dios. Nunca se menosprecie. La obra del Señor inicia siempre ¿en qué? En lo pequeño. En lo pequeño. Y esto me enseña a mí de que no debo de desanimarme aún en el ministerio. El Señor me fortalece sabiendo que el ministerio, aún cuando es tan pequeño, Dios está obrando. En la familia, en la fe. A veces luchamos con la fe, nuestra fe es débil. No lo menosprecias. Dios obra en lo pequeño, lo que hoy no importa, lo que parece que no hay importancia, el Señor obra en ello. John Owen dijo esto. John Owen dijo, el reino de Cristo no es de este mundo, no se apoya en el poder humano, sino en la eficacia espiritual del Espíritu Santo que opera desde lo invisible hacia lo visible. El Espíritu Santo es el que está obrando en las pequeñeces. Punto número 2. ¿Qué me enseña esta parábola? De que no es un crecimiento artificial, sino que es un crecimiento providencial. Y aquí es donde me llama mucho la atención esta parábola. Muchos predican y enseñan que la parábola de que Jesús está diciendo, que dice, este grano de mostaza es lo más pequeño. Y la parte B dice así, dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace, ¿qué dice? Árbol. Pero aquí hay un error. Porque la planta de mostaza o la semilla de mostaza no crece a ser árbol. Cualquier agricultor va a decir de que lo más que crece un árbol de mostaza son 9 pies de altura. Es lo más grande que crece una hortaliza o un árbol de mostaza. Normalmente los granos de mostaza se hacen arbusto, o sea que crecen a lo largo en vez de alto. Y muchos predicadores y maestros enseñan de que Jesús dijo, este será el árbol más grande de mostaza. No es un árbol de mostaza. El Señor está usando una parábola. Pero esto no es algo superficial, es espiritual. El mensaje va más allá, trascendental. Por eso es que el crecimiento de esta semilla
no es un crecimiento artificial o superficial, sino que es un crecimiento providencial. Providencial. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo va a obrar de una manera, en vez de natural, va a obrar de una manera espiritual, sobrenatural. La semilla de mostaza normalmente crece como arbusto, pero Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que inicia pequeño, pero cuando es sembrado crece a ser el más árbol grande, implicando de que su crecimiento no es propio. El crecimiento del reino de los cielos en la persona no es propio, es providencial, es por medio del Espíritu Santo. Es a través de su palabra. ¿Cómo es que nosotros crecemos espiritualmente? Por medio de la palabra. El reino de los cielos se expande y crece. No puede quedarse pequeño. Y esto es lo que nos enseña de que el verdadero cristiano que se ha unido a la ciudadanía del reino de los cielos, que es partícipe del reino de los cielos, no puede quedarse como un arbusto chiquitito, sino que hay crecimiento, se vuelve algo grande, se expande. Si lo vemos en los ojos del reino de los cielos o de Cristo, miremos el Evangelio. El Evangelio inició ¿con quién? Con Jesús. Él es el Evangelio. ¿Y él se multiplicó en quién? 12. Hubieron 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos, ahora hay millones y millones de cristianos. Y estoy hablando de cristianos verdaderos, genuinos. No estoy hablando de personas que se llaman o proclaman ser cristianos, pero no lo son. Hay montón de verdaderos cristianos fieles al Evangelio. Lo hay. Y se expande el reino de los cielos. Eso es lo que está implicando esta parábola. De que la parábola enseña de que de algo tan pequeño, del mensaje que Cristo vino a predicar, que muchos, está loco. Él no es el Mesías. Ahora hay multitudes de cristianos. Y si lo ponemos en nuestra vida espiritual, el evangelio que es imputado en nosotros no va a crecer por nuestras fuerzas. Es una obra sobrenatural, espiritual, providencial de parte del Espíritu Santo. Es un crecimiento orgánico, no es artificial. El verdadero árbol de mostaza no es un árbol físico, es el árbol que usted trae en su vida. Incluso el salmista dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y ¿qué? Y su hoja no cae. El salmista está diciendo que la vida del cristiano, cuando ama y se deleita en la palabra del Señor o en sus mandamientos, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En la misma lenguaje, Jesús está diciendo, este grano de mostaza no crece a ser un arbusto, no se queda en su naturaleza, crece a ser algo más sobrenatural. Se engrandece no por sus propias fuerzas, sino por la providencia del Señor Jesucristo, que a través de su palabra hace crecer esta semilla.
¿Sí me explico? De que el crecimiento es visible. Ahora examínese usted ahora. ¿Cómo está su vida espiritual ahora, hace 2 años atrás? ¿Ha crecido espiritualmente? ¿O se ha quedado en las mismas? Analícese. Si usted ha crecido, ha sido porque usted ha puesto atención a la palabra de Dios. Si usted dice, no, pues estoy igual, implica de que usted solo oye, pero no pone por práctica. No la pone por práctica. Primera de Corintios 3, 6 y 7 dice, yo planté, dice Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso es que es tan raro para la gente judía que estaba oyendo esta parábola, se queda perplejo. ¿Qué? Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a una semilla tan pequeña que crece a ser un árbol. Esto es ridículo. Una semilla de mostaza no puede crecer árbol, que es un arbusto. Lo más grande son 9 pies. Pero un árbol, nah. Y es que Jesús no estaba hablando de algo superficial. Estaba hablando de algo espiritual. El verdadero evangelio, el verdadero cambio, la verdadera vida del cristiano da un crecimiento sobrenatural. No se puede quedar en su misma naturaleza. Usted no puede tener los mismos hábitos de su naturaleza. Hay un crecimiento sobrenatural. Recordemos que lo que Dios sembró, Él lo hace crecer. Número 3. ¿Qué otra cosa me enseña? Bueno, que el reino no es exclusivo, es expansivo. El reino de Dios no es exclusivo, es expansivo. Mateo 13:32, la parte C dice así: de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El mismo lenguaje del profeta Ezequiel. El Señor cortará el reino y del congollo, de la parte más débil del árbol, lo plantará y crecerá un árbol magnífico que dará ramas, dará fruto, y las aves del cielo y de toda especie vendrá y hará nido sobre ella y estarán bajo la sombra de este árbol. Y Jesús está diciendo que este árbol crece de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Me enseña que el reino de los cielos, el evangelio, la vida del cristiano no es exclusivo, es expansivo. ¿Qué representan estas aves? ¿Alguien puede decir? ¿Qué representan estas aves? Cuando Dios habla por medio del profeta Ezequiel y dice de que sobre este árbol en la sombra habitarán especies y aves, es una forma de refugio, una forma de ayuda. Cuando Jesús habla en la parábola, implica lo mismo, de que las aves hacen nido en sus ramas. Las aves representan pueblos, naciones, los gentiles. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no puede quedarse exclusivamente en la vida de la persona o en un solo pueblo. Debe de expandirse hacia afuera. Debe de ser anunciado hacia afuera.
Esto es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que el reino de los cielos, que es algo insignificante, crece a ser lo más grande, lo más magnífico, pero no se puede quedar allí. Debe de ser refugio a las naciones. ¿Qué fue lo que transformó su vida? El Evangelio. ¿Y cómo lo oyó? Alguien tuvo que decírselo. Alguien tuvo que predicarle el Evangelio. No se pudo quedar exclusivo en esa persona. Tuvo que ser expansivo. Incluso en esta mañana estaba hablando con mi esposa de que el mandamiento a los apóstoles, cuando Jesús fue ascendido al cielo, fue y dijo: id y predicar ¿qué? El Evangelio a todas las naciones. Eso es un mandato. Ve y predícale a todas las naciones. Y cuando los discípulos comenzaron a predicar, dice la Biblia en Hechos, su capítulo 2 y 3, de que el pueblo cristiano crecía, que se hacía que casi era un club. Estaban así, pequeños, en un grupo de personas que compartían pan y se alegraban los unos con los otros. ¡Hey! ¿Qué hubo, ley? ¡Ah, hermano! Y festejaban. Y era como un club grande. Estaban en el mismo lugar. Y el Señor mira desde arriba y dice: yo no mandé a que tuvieran un club así social o un club que nada más estuvieran así. No, no, no. Sí, yo los estoy añadiendo porque eso es lo que hace el Señor. Él añade a los que han de ser salvos. Pero yo no los llamé a que ustedes predicaran y que se quedaran nada más en un círculo. Yo los mandé a predicar afuera a todas las naciones. ¿Qué hizo Dios para sacarlos hacia afuera a predicar el reino? Mandó la persecución. Levantó a Saulo y dijo: ve y mata a los creyentes, persíguelos. ¿Con qué fin? Para que se expandieran, para que salieran del pueblo y predicaran el Evangelio a otras naciones. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es exclusivo. El reino de los cielos no es para usted mismo, no es para uno mismo, sino que es para bendecir ¿a quién? A otros. Ese es el cumplimiento hacia Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo van a ser benditas todas las naciones si no hay alguien que les predique? ¿Qué fue lo que dijo Jehová a Isaías? ¿Cómo oirán del Evangelio? ¿Cómo recibirán el Evangelio si nadie va y les predica? ¿Cómo oirán? ¿Quién irá? Yo, Señor, dijo Isaías. Deja, yo voy. Wow. Porque el reino de los cielos no es para mí mismo, para mantenerlo yo mismo. Y lamentablemente es lo que hacemos. Lamentablemente nosotros dejamos que el reino de los cielos, dejamos que el Evangelio mismo sea exclusivo solamente para mí. Cuando hay un mundo roto, hay un mundo quebrado, hay un mundo torcido, hay un mundo que lo necesita. Y uno es creyente, va al trabajo, va a la escuela, tiene compañeros, tiene amistades y nunca se dan cuenta que usted era cristiano. Hasta que por fin uno de ellos se convierte y decide repartir el evangelio y dice: hey, me siento bien porque me hice cristiano. Oh sí, yo también soy cristiano. Oh sí, yo no me daba cuenta. Wow. Tanto tiempo siendo cristiano y nunca me predicaste en el trabajo o en la escuela, o nunca supe que eras cristiano. Porque lo hemos hecho exclusivo. Y la parábola de la semilla de mostaza me enseña que este árbol, esta semillita, algo insignificante,
es sembrada y crece sobrenaturalmente con el fin y propósito de traerle refugio a todos los demás. Esto es lo que ha hecho el Evangelio para mí. El Evangelio que oía por años, un día recobró vida en mí. Un día fueron abiertos mis ojos y lo recibí. ¡Wow! ¡Qué tan hermoso el Evangelio! Que al recibirlo fui de crecimiento en crecimiento. Pero alguien tuvo que predicarme el Evangelio. Y le doy gracias a Dios por la persona que usó para predicarme el Evangelio. Yo nací en un hogar cristiano y le doy gracias a Dios por esa bendición. Pero solo porque nací en un hogar cristiano no significa que mis ojos estaban abiertos. Fue el momento donde yo me senté, oí en una clase de teología y el Señor usó al hombre que lo predicaba y lo enseñaba y mis ojos fueron ¡pah! Es como que recobré vida en ese instante, como que fue una nueva persona para mí. Yo era una persona distinta ahora. Lo que oía por años, ahora lo entiendo. Lo que veía por años, ahora lo veo. Porque el Evangelio no puede quedarse aquí, debe de salir hacia afuera. Debe de expandirse. Ese es nuestro trabajo, nuestro llamado. No solamente el pastor debe predicar, no solamente el evangelista. Todos somos llamados a expander el reino. Esta parábola es una parábola misionera. Debemos ser misioneros. Nosotros fuimos esa ave que buscamos refugio en el Evangelio. Y esta ave que come de ese fruto debe también expandirse, a ser como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo. Usted y yo somos llamados a expandir el reino de los cielos. Y ese es el mandamiento: id y predicad el evangelio a toda criatura. Iglesia, el árbol no existe para sí mismo. El árbol existe para dar vida. Entonces, el reino de Dios puede comenzar con algo insignificante, con un solo acto de obediencia, una pequeña oración, o una iglesia tan pequeña como esta. Puede comenzar, el reino de los cielos comienza así, pequeño, insignificante. Y el Señor me hace ver y me alegra mi corazón, porque aunque somos tan pequeños aquí, puedo ver el crecimiento espiritual en muchos de ustedes. Lo puedo ver. Lo puedo ver en la manera en que se expresan, en la manera en que viven. Unos todavía luchan, pero es ok. Inicia en lo pequeño, en lo insignificante. Y es lo que me da mi esperanza. De que aunque muchas iglesias y personas vean esta iglesia como, ay, esa iglesia es pequeña, insignificante, ay, ahí no hay ambiente. Es ok. Aquí lo primordial es que sabemos de que esta semilla que ha sido sembrada, que es el evangelio, un día va a crecer. No por mí, no por mis fuerzas. Va a crecer por la obra sobrenatural
del Espíritu Santo. Y cuando hablo de crecimiento no estoy hablando de multitudes. Estoy hablando de corazones. De nada sirve tener una iglesia de multitudes con corazones vacíos. Es mejor tener 10 corazones realmente abrazando el Evangelio que 1,000,000 y que sean vacíos. ¿Qué me enseña esta parábola de mostaza? Cristo es el cumplimiento. Pero me enseña de que el reino inicia pequeño, pero es imparable. Lo que comenzó pequeño termina imparable. Crece y crece y crece y crece. Por eso es que la semilla crece a tocar el cielo. Porque la Biblia dice que la obra, aquel que inició la obra en nosotros, la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Lo que comenzó así, su vida insignificante, su vida que nadie creía en usted. Esta semilla que ha crecido en usted, el Evangelio, va a crecer tan alto que usted tocará el cielo cuando nuestro Señor Jesucristo venga. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, la más pequeña de todos, pero crece a ser el árbol más grande, de tal manera que las aves hacen nido sobre sus ramas. Cierre sus ojos, iglesia. Analice en esta parábola que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. No menosprecie los principios espirituales. No menosprecie su vida en este momento. Pueda que usted esté luchando con su fe. Pueda que usted esté luchando con una enfermedad. Puede que usted esté luchando con algo pequeño, con una duda. No menosprecie su fe, sino que constantemente apéguese a nuestro Señor Jesucristo. Afírmese más en el poder de su palabra. Y va a ver que un día su fe crecerá a ser algo magnífico. Un árbol, no de cedro, porque queda corto, pero un árbol que toca el cielo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la semilla. Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Cristo. Padre,